¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida. Quien les habla, por supuesto, el profesor Diego Ortega y simple y llanamente soy un adlátere, un acompañante, un entenado, Ay, apenas un entenado. un comentario a la iluminación profunda, eterna y absoluta del doctor Sebastián Porrini, reclamado por multitudes. Todas las multitudes evocan su presencia, reclaman que el doctor Porrini diga hágase, y él no dice nada, él Claro. simplemente es. Porrini happens, Porrini sucede con el auto. Maestro, ¿cómo está? Aquí estamos. El gran Groucho Marx decía, es mejor permanecer callado y parecer un idiota y no abrir la boca y confirmarlo. Muy Totalmente. bien, muy buena bien. referencia. Aquí estamos Exactamente. muy contentos con todo lo que está sucediendo, con las repercusiones de los programas de La Última Página, de Reporte Minoritario, por supuesto. Replicamos el agradecimiento a Cítrico, a Videorec. Videorec. Agradecemos, perdón, en realidad Sí, es un por favor. nombramiento a la asociación. Recordame por favor el nombre, Sebastián, el 5 de julio En La Plata. estuviste en La Plata. Ciudad Nueva. La Asociación La Residencia de Ciudad Nueva, Estudiantes. Residencia de Estudiantes, que generosamente han invitado al doctor Porrini a dar una charla. Y están pensando. Por Están supuesto, pensando, no, ya me dijeron. El sábado 5 de julio Sebastián estuvo allí. Tienen que hablar de cuernos, gente con cuernos. Bueno, vamos a ver. Inviten al doctor. Es peligroso. Sí, eso. Entonces, así Viejos es. con un ojo. Un viejo. Mujeres sin dientes. Sí, un viejo un poco ambiguo. Sí, Y hablando de viejos ambiguos, agradecemos a la Ciudad Nueva y vamos al programa de hoy. Vamos a hablar. Es increíble. Todo está perfectamente guionado. Sí. Hoy vamos a hablar de José Bianco. Gran Escritor argentino. Sí, señor. Una deuda pendiente que tenemos, por supuesto. Y así sea, entonces, Sebastián, la experiencia que hemos tenido con José Bianco. Yo debo decir que leí una novela, quizás la más conocida de ellos. Yo te voy a hacer y recuerdo que hace un par de programas ¿cómo se llama? Reporte Minoritario, mencionamos la novela La Pérdida del Reino, que es la que, tenés allí. Edición original, Y veo que tenés ahí Sombra suele vestir. Sombra suele vestir y La pequeña Yaros. Pequeña Yaros, que esa no la leí. Es una antología de cuentos. Digo, hay algo en la literatura argentina que hemos mencionado más de una vez y que cada tanto viene bien ordenar el panorama, ¿no? Luego de lo que llamaríamos la literatura de orden fundacional, si se quiere, tenemos una etapa de la literatura argentina que es, lo hemos dicho con Cambaceres, ¿no? La etapa de la generación del 80, esa etapa... Los primeros novelistas. Los primeros grandes novelistas, ¿cómo se llama? El ciclo de la bolsa tenemos que hacer. El ciclo de la bolsa, Miguel Cané. Y luego hay toda una etapa... Una excursión en los Hilos Ranqueles. Lucio Mansilla. Qué lindo libro. Hay una etapa de la literatura nacional que es la etapa digamos, de la primera mitad del siglo XX. Y hay algo que ahora voy a referirme más tarde a un comentario que hace Borges, que es muy simpático y muy a lo Borges, que es como si dijéramos una literatura realista, una literatura que coquetea un poco con Francia o con Inglaterra en alguna medida, Sí. Pero es inevitable, más allá de la disputa Boedo-Florida, de la que ya hemos hablado, Roberto Art, etcétera, etcétera, hay un grupo, que es el Grupo Sur, justamente, que viene a partir aguas, ¿no? Totalmente. Es inevitable que en esa a favor o en contra, pueden estar a favor o en contra. La revista Sur y el Grupo Sur, dirigido por Victoria Ocampo y todas sus huestes de amigotes, amiguillos. Le vamos a dedicar un programa a Victoria Ocampo. Yo leí su biografía. Hay una cuestión allí de ¿cómo decirlo? Como digo,
vamos hacia una literatura que se aleje de lo puramente, entre comillas, argentino, Claro. costumbrista, autóctono, ruralista, etcétera, y miramos hacia una literatura más europeizante, entre comillas, se me permito decir. También norteamericana, Norteamericana, bueno, está la presencia de Ah. Faulkner, la presencia de los grandes Policial, novelistas, Hammett, policiales, bueno, el séptimo Chandler. círculo, etcétera, etcétera, o buscamos una mirada intermedia. Yo creo que hay, por lo pronto, en ciertos autores de Sur, Borges, por lo pronto, Bioy Casares, por lo pronto, y el mismo José Bianco, que de algún modo representan una mirada intermedia y un poco menos caprichosa o menos infantil que la rebeldía pura de decir, bueno, lo mejor que se escribió en literatura es extranjera y la literatura argentina no va. O la otra postura, que es lo único que se puede hacer en la literatura argentina, es escribir sobre temas supuestamente argentinos. Claro, el ¿no? gaucho. El gaucho, el caudillo, el ganado, no sé, la cosa la rural, vaca. la vaca, el peón y qué sé yo, bueno. Exactamente. José Bianco, de algún modo, con un esfuerzo bastante grande, por cierto, logra, por lo menos en Las Ratas, que es la novela que vamos a mencionar, en La pérdida del reino, no leí la otra que me mostraste, son cuentos. encuentra, me parece, un punto de equilibrio y ¿cómo decirlo? Un trabajo con la cuestión del narrar, con el arte narrativo, con las categorías de lo narrativo, que son por lo pronto innovadoras, interesantes, muy particulares, y que el mismo Borges destaca que del panorama de esta literatura de la primera mitad del siglo XX, la novela, por lo menos Las Ratas de José Bianco, que es la que él reseña en un prólogo, es legible. Sí. ¿No? Y uno dice, bueno, qué maravilla, Borges diciendo que una novela es legible, qué paradoja, por cierto. Claro. Pero lo dice en un sentido estrictamente, ¿cómo decirlo?, narrativo y que respeta los principios de la literatura en sí misma, ¿no? De una literatura que se apoya sobre las herramientas con las que cuenta la literatura para hacer literatura. No sé si me explico. No hay un trabajo con la psicología de los personajes, aunque hay psicología de los personajes. Uno puede entender la mecánica de los personajes. Hay otra cosa, hay un trabajo operativo justamente con las herramientas propias del género narrativo. Uno podría decir que es metaficción, en cierto modo. Es también. metaficcional en cierto modo, pero sin exponer lo metaficcional, me parece. Por lo menos en Las Ratas creo que no hay una exposición estricto sensu de... Las Ratas es perfecta. Las Ratas es un mecanismo de reloj perfecto. Porque tiene todos los ingredientes. Pero bueno, no quiero monopolizar, Seba, la palabra. Está muy bien, Diego. A ver, Bianco, vamos a ubicarnos en fecha. Nace en 1908, muere en 1986. Su primer texto publicado es en el diario La Nación. Cuando no, el diario La Nación, hay que decirlo, tenía una apertura, ¿no? En ese momento. Bueno, los diarios en Argentina, en cierto modo, lo tenían a la ficción. Publica su cuento El Límite. Me voy a detener. El Límite aparece luego en su libro La pequeña Guiaros, de 1932. El cuento aparece en 1929. Un jovencísimo Bianco de apenas 21 años publica este cuento. Y ese cuento, para que ustedes se den cuenta, algo signó en su vida, porque en 1983, ya un Bianco grande, ¿no? Lo revisa. Y está en la edición que yo tengo de Seixbarral de La pequeña Guiaros, el cuento El Límite original, y luego al final vuelve a aparecer su versión revisada, que me tomé el trabajo de leer los dos, ¿no? En comparación, en espejo, y hay sutiles diferencias. Lo que me indica, lo que decía muy bien Diego, ¿no? Esta idea de un Bianco corrector, atento, trabajador del lenguaje y demás. En el 32 publica La pequeña Guiaros, este libro de cuentos que reúne exactamente, ya les digo, 6 cuentos: Tibulo, El Límite, que es el que
Amarilidias, Rosalba, La pequeña Guiaros, que da nombre al libro, y La visitante. Y por supuesto la versión modificada del Límite de 1983 aparece en esta edición. Impresión mía del libro. Es el libro de un muchacho que tiene 24 años. Tengamos en cuenta. Yo no veo en este libro al Bianco de las ratas, ni al Bianco de sombra suele vestir, ni mucho menos al de la pérdida del reino. Son cuentos, me voy a permitir de una clase social, Diego. Claro. Vamos a decir que el libro obtuvo el premio Jockey Club. El Jockey Club no era exactamente... No era... Claro, era un club de una clase... La asociación civil. Claro, amigos del hornero. Amigos. Claro, obviamente, ¿no? Del chancho rengo. No, evidentemente el club, el Jockey Club y el Círculo de Armas eran las dos instituciones en Buenos Aires, a las cuales, como los clubes sociales en el interior, ¿no?, a los que pertenecía una clase social elevada. Los cuentos están ubicados en esa clase, o rondan esa clase, o son el típico, por decirlo de una manera arribista de la clase. Muy bien observados, muy bien escritos, con algunos giros de época. ¿Saben a quién me hizo acordar? ¿A quién me hizo acordar? Digo, a Eduardo Mallea, a quien le tengo mucho cariño. Mirá vos. ¿Te acordás que yo le dediqué un programita solo, en un ensayo, a Eduardo Mallea? Es un estilo que de alguna manera, si ese fuese el Bianco único que nos quedase, y estaría perdido en el tiempo, valga decirlo. No están mal escritos los cuentos, tienen una perfección estilística notable, pero no pasan de un retrato de época y un retrato de personajes muy notable. De hecho, me lleva a pensar qué es lo que lo hizo revisar el cuento El Límite, que justamente se puede decir que es el más representativo en todo este sentido. Con lo cual, La pequeña Guiaros que se consigue, ya les digo, es, lo voy a decir en poquitas palabras, es una fotografía de época. Son los años 20 en una cierta clase social en la Argentina, con unas mujeres que se permiten algunas cositas, ¿no?, porque son interesantes las mujeres en Bianco, muy interesantes. Y sobre todo, el retrato de una época que ya ha quedado absolutamente en el olvido. Así que primer texto de este señor, este gran caballero. Segundo texto de él, Sombra suele vestir. Voy a dar 1941. Exacto, para darle pie a Diego. Sombra suele vestir está publicado, hoy en día se lo consigue en la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y Ocampo. En realidad el cuento no salió allí, porque en 1940 Bianco no lo termina, no es un cuento, perdón, es una novela, ¿sí? Son 40 páginas. Un relato, podríamos decir. Para mí ya está Bianco. Es un texto de una perfección y de una belleza notables. Es un cuento fantástico, un relato fantástico, valga decirlo. Sombra suele vestir, la frase está tomada de Góngora, en el Gran Teatro del Mundo, Sombra suele vestir de bulto bello, etcétera, etcétera. Belio. Es un texto, vayan a leerlo, es un texto de una delicadeza, de una sutileza en la trama muy impresionante. Hay un personaje clave allí, el personaje femenino, ¿no?, que ronda el nombre, ustedes me dirán, diga el nombre, sí, por supuesto, tiene un nombre, Jacinta. Jacinta es un personaje clave, es una mujer que tiene una doble vida, podríamos decir, o una vida muy particular, vive en una pensión, pero una pensión más o menos, no estamos hablando de una pobreza extrema, una mujer muy bella, que ejerce una profesión antigua, sí, empieza con pro, sí, está bien. Es una profesional. Es una profesional muy interesante porque allí da contacto a un personaje masculino que la lleva hacia un mundo muy particular. Él es hijo de un suizo con una característica notable que es su evangelismo extremo, la lectura de los textos sagrados y demás constantes, debates, congresos, y él no obstante tiene esa doble vida, porque ha perdido su mujer y la termina llevando a Jacinta a su departamento, de primer nivel, porque vive frente de la Plaza Vicente López, en un Buenos Aires muy elegante,
es un hombre de la bolsa, por decirlo de una manera, y conclusión, hay un elemento fantástico. No cuento al final, no lo voy a contar. Vayan y leanlo, son 40 páginas. Hay una vuelta de tuerca haciendo alusión a un gran libro que tradujo José Bianco, otra vuelta de tuerca de Henry James, que en realidad es una vuelta de tuerca. Él le da The Turn of the Screw. Exactamente. Gran traductor, tradujo a James, tradujo a Sartre, tradujo a Julien Benda, tradujo a Ambrose Bierce del inglés y del francés con perfección. Y en este caso, Sombra suele vestir, yo se los recomiendo. ¿Quieren ingresar a Bianco? Vayan por allí. Me parece una puerta de entrada colosal. Para pasar a lo que el profesor Ortega va a analizar. En 1943, a ver, se puede leer en pendant, como dice Sebastián, Sombra suele vestir, y esta novela, sí, que por otra parte es una novela de no más de 70 páginas. Sí, es una novela. Yo tengo una edición fea. Yo la supe tener en una edición de que saca, sí, ya después me encanta el borgesianismo suyo. Supo tener la novela. Luego la perdió, por razones que obviaremos. La tenía en una edición que sacaba un diario muy conocido aquí en Argentina, con un papel bastante económico, papel prensa. Sí. Una edición, una colección que estaba bien encuadernado todo, pero bueno, era un papel bastante regular. Y ahí la leí por primera vez, hará ya 18 años. Era jovencito. Era muy joven. Debo confesar también que yo no compré esa novela, tampoco me la regalaron, pero la tenía, ¿no? Tocaba el piano. Tocaba el piano, el Festival de la Uña en Cochabamba. Festival de la Uña, qué divino. Me hice de la novela. Claro, se hizo. Supe tenerla. Supe cómo tenerla. Y obviamente la perdió por las mismas causas. La perdí y bueno, en ese momento José Bianco no era para mí, bueno, yo estaba muy enardecido con Borges y con Bioy Casares, ¿por qué no? En su momento. Y pasó de largo. Claro. Pues con el tiempo uno va viendo, y bueno, cuando Sebastián me dijo, vamos con Bianco, desempolvé un poquito ese recuerdo de la primera lectura. Y claro, entonces empecé a revisar y empecé a leer un poquito más, algunas reseñas, alguna crítica. Piglia ha escrito sobre él, Blas Matamoro ha escrito sobre él, no recuerdo qué. Bueno, Borges le dedica el prólogo. De hecho, de este libro es de Borges. Se consigue en PDF, se consigue la novela con el prólogo de Borges, y pueden buscar el magnífico prólogo de Borges, que son 5 párrafos geniales, en los que destaca esta cuestión, ¿no? La legibilidad de la novela, por lo siguiente. A ver, si tuviésemos que resumir o contar el argumento en palabras breves y simples, diremos lo siguiente. Es un narrador en primera persona, que se llama Delfín Heredia, y que, ya adulto, decide narrar un episodio dramático, trágico, tremendo, de su familia, entre comillas, cuando él tenía 14 años. Especialmente la relación que tiene ese momento trágico de 14 años con el suicidio, entre comillas, de su hermano Julio Heredia. Sí, señor. Entonces, el narrador empieza, el típico caso de tengo que contar algo, tengo que tomar valor para contar algo, estos papeles inéditos, ¿no? Una especie de... Por eso digo, el artilugio narrativo, ¿no? El típico falso relato de un narrador que decide contar su visión del hecho. Entonces nos vamos para atrás, en una retrospectiva, ¿no? Una especie de ¿cómo se dice? Analepsis, flash, le dicen flashback, ¿no? Analepsis, nos ubicamos con este narrador de 14 años, y ahí empieza el desglose de todo lo que lleva a ese momento trágico. La novela empieza con una reminiscencia a ese día en el que encuentran a Julio, el hermano del narrador, muerto, envenenado en su departamento, una especie de altillo, envenenado justamente con veneno para ratas. De ahí viene el título, Las ratas, ¿no?
Pero en realidad es una excusa, entre comillas, porque la novela empieza con ese hecho y culmina con ese hecho y se descubre al final de la novela el motivo por el cual Julio bebe el veneno. Que no les vamos a contar cuál es. Por primera vez No decidimos vamos a... no contarles cuál es, porque lo que importa es justamente el modo en el que este narrador nos va, como diría el querido Daniel Fara, metiendo el perro, ¿no? Exacto. Porque si hay algo que caracteriza a esta novela es la ambigüedad. A ver, ¿qué descubrimos? Descubrimos que el narrador en realidad no es hermano biológico de Julio, son hermanastros, porque la madre del narrador, en un segundo matrimonio, se hace cargo digamos, de la maternidad, entre comillas, de este Julio. Descubrimos que hay ciertos personajes en la familia Heredia que son más centrales que otros, por ejemplo la tía Isabel, que es la suerte de matriarca de la familia, la hermana del segundo marido de la madre, de Delfín y de Julio. Exacto. Descubrimos que el padre de Julio es una especie de personaje muy desdibujado, no. O sea, la cuestión de la masculinidad o de lo patriarcal está corrido de foco. Importa la relación que hay entre las mujeres y los varones de la familia, pero sobre todo con una fuerte presencia marcada en la figura de Isabel y de la madre, hasta que aparece el personaje de Cecilia. Cecilia es un personaje que viene a romper ciertas cuestiones. Todo esto desde la mirada del narrador, Delfín Heredia, que se debate todo el tiempo entre el paso de la preadolescencia, adolescencia hacia la adultez. Y efectivamente, el suicidio del hermano va a ser el rito de pasaje final hacia la adultez que muchos años después necesita contar para purgar ese momento, literalmente. Ahora, hay algo fabuloso que pasa son 15 capítulos. En el segundo capítulo dice el narrador, para poder contar esta historia necesito construir un lector. Y Borges en el prólogo señala algo muy, muy entretenido, que es Bianco, o por lo menos en esta novela, lo que expone es la esencia de la literatura. No hay literatura posible solamente, no hay unilateralidad en la literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Exacto. Yo hay puntos de vista. Escribo, hago literatura en tanto y en cuanto eso que escribo no tenga un destinatario, Exacto. un lector que reciba eso. Si no, lo único que estoy haciendo es un ejercicio de autosatisfacción, ¿no? Claro. Es decir, si no hay un lector que reciba eso, ahí hay un vacío. Esto es muy propio de la teoría de Borges sobre, por ejemplo, la poesía. Si ustedes leen el prólogo de Borges de su obra poética, él dice, ¿no? La poesía es como preguntarse dónde está el gusto, si en la manzana o en el paladar que prueba la manzana. Exactamente. En realidad es una conjunción de ambas cosas. Bueno, luego vendrá toda la estética de la recepción y bla, 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 y todo lo que ya sabemos, no sé qué. Y Bianco es uno de los magníficos exponentes de esto, cuando en su novela, en el segundo capítulo, este narrador un tanto ambiguo, que de adulto decide reponer el suicidio de su hermano, que por qué las ratas, ¿no? Porque el hermano era una especie de entomólogo, de científico amateur que criaba ratas y hacía experimentos para, no sé. El hecho de las ratas es muy importante también, porque las hacía criar en un armario, no sé qué. Está toda esa cuestión también que luego Art va a tomar muy fuertemente en los lanzallamas, ¿no? Lo importante aquí es que este narrador necesita efectivamente un lector y necesita un lector que esté atento, necesita captar la atención del lector y sujetarlo en lo vertiginoso de su relato para luego mostrar un desenlace, una suerte de giro de tuerca, una suerte de, tiene un nombre eso, de giro de la trama, en inglés se llama plot twist, ¿no? El giro, cuando uno
piensa que va por un lado Exactamente. y después, no, mirá. Golpe de timón, golpe de timón. Uh-huh. En la pesquisa de Saer, claro, por ejemplo. Exacto. ¿No? Se ha dicho que es una suerte de falso policial, porque en el fondo sabemos que ha muerto Julio y queremos desentrañar las razones por las cuales ha muerto, por qué se ha suicidado. Y en definitiva es una muerte que busca ser develada, ¿no? La razón de la muerte, con lo cual podría ser considerado un falso policial. Sí, tal vez. Hay otra motivación, hay otro hecho, y que tiene que ver justamente con el punto de vista, el modo en el que Bianco trabaja la construcción del narrador, el punto de vista, las sutilezas, las sugerencias, las relaciones que se van estableciendo, derivan en un final realmente trágico y realmente tétrico por momentos, ¿no? Porque no quiero contarles el final, pero hay una cuestión allí con el concepto de familia también, ¿no? Una familia muy disfuncional, la relación que tiene Delfín con su hermano, separado por la virilidad, porque Julio es un hombre muy viril, mucho más grande que él. Es mucho más grande, eso también. Es un bon vivant, es un seductor nato, y Delfín ve todo esto desde la mirada, insisto, de un muchachito que está en el umbral de la adolescencia, adultez, con despertar sexual y con cierta ambigüedad. Por eso, hablando de viejos ambiguos, digo, hay algo ahí que no termina de la sutileza, la sugerencia y la pura literatura, ¿no? Si uno quiere entender cómo construir climas, atmósferas, y sin ponerse a devaneos, sin ponerse a escribir devaneos mentales de los personajes y largos monólogos, no, es una literatura, es una forma de escritura, la de Bianco, muy lineal, muy concreta, va a los hechos, narra, es un narrador. Exacto. Es un narrador, contar y contar. Nada de detenerse, entonces se puso a observar el filo de la ventana que dejaba pasar un haz de luz y el haz de luz le recordaba que... No. Va al hueso, literalmente. Sin que esto signifique pereza narrativa, al contrario. Tiene una densidad, el final sobre todo. ¿Cómo va a llegar al final? ¿Cómo se va...? Es un gran texto. Es un gran texto y además es un texto de interior. De interior, literalmente, ¿no? Todos, salvo un viaje que hacen al campo, está esa cosa, claro, del laboratorio, la casa, el departamento de Julio, el jardín, lo que se ve entre luces, entre sombras, la interioridad, no solo de los personajes, sino del espacio donde habitan, es muy importante también. Cómo narrar el entorno. Exacto. Está muy bien contado en Las ratas de José Bianco. ¿Y qué son las ratas? Bueno, en principio podrían ser los animales, literalmente, que Julio cría y trata casi como mascotas. Hay una escena en el final que una de las ratas se escapa, ¿no? Y cuando tratan de agarrarla, ahí descubren el cadáver de Julio. Pero ¿qué es las ratas? Claro, ¿Qué quiere decir roer, ¿no? Claro. Ir como carcomiendo las superficies, y hay algo que va carcomiendo la superficie espiritual de estos personajes, cuando no psicológica, ¿no? Porque hay una desviación difícil para la época, desviación bastante particular, de cuando uno la relee y dice, ¡apa! Sí. ¿No? Que bordea directamente la perversión. Sí, claro, porque ¿no? hay algo, hay un tabú, ¿no? Claro. Hay un tabú bastante interesante que forma parte de esto que Bianco trabaja muy notablemente como un llamado de atención en torno de algo que son formas, ¿no? Estaba en la pequeña Guiaros, como decíamos, pero está también en, ¿cómo decirlo?, en toda su literatura, en sus 4 libros, esa ambigüedad, como decía Diego, que esconde sobremanera la verdadera naturaleza de los personajes, ¿no? Su verdadera psicología y demás.
Vos sabés, Diego, vos lo debés saber, hay una película, Sí, se llevó al de cine. 1963 creo que es la Sí, película. No la vi. exactamente. Vos sabés que Vi yo la, sí. la Alfredo referencia. Alcón hace de Julio, Mira. hace el personaje Buah. de Julio. Es muy interesante, es una mirada, es un cine argentino que en blanco y negro, que tiene una serie de características todavía, ¿cómo decirlo?, respetuosas del texto, ¿no? En muchos sentidos. Es interesante la película también, tiene un cierto valor, pero obviamente para mí, en este caso, no voy a caer en el libro es mejor. No voy a caer en esa Ya, estupidez, ya, porque, ya quedó claro, claro en ya el. quedó claro totalmente, pero, ¿qué quiero decir? En este caso es un triunfo de la narratividad, como decía muy bien Diego, que me parece que, bueno, lo que se ha hecho en la película está muy bien, pero es en otro aspecto. Bien, desde 1931, en que se fundó, a 1961, fue secretario de redacción de Sur. 30 años. ¿Por qué se fue? Por una diferencia ideológica con Victorio Campo. Victorio Campo no era un ser fácil, como toda fundadora, como decimos, ¿no? Santa Teresa tampoco debe haber sido muy fácil, la Madre Teresa de Calcuta tampoco, y no quiero pensar en algunos casos en esto ya más laico. No era una mujer fácil, obviamente, también había luchado en un mundo de hombres, ¿no? Y moviéndose en este sentido. Pero bueno, Bianco viaja a Cuba como jurado de uno de los premios Casa de las Américas y obviamente esto le molesta a Victoria Ocampo, que ideológicamente no ve con buenos ojos la revolución cubana o lo que iba a hacer posteriormente, porque la revolución cubana la apoyó todo el mundo en el 59. Después ya en el año 60-61 las cosas se complicaron. Se va de Sur, es increíble, 30 años, y entra en Eudeva. De 1961 a 1967, José Bianco es editor del consejo editor de Eudeva. Eudeva es, para nuestros oyentes de otros países, la editorial universitaria de Buenos Aires, o sea, la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes no saben, o sí, la calidad que tuvo Eudeva, y lo digo en pretérito, la calidad que tuvo Eudeva en la publicación de textos, por ejemplo, Heinrich Sima, la introducción a las filosofías de la India, o la obra de René Guénon, fueron publicados por primera vez en Eudeva, para que nos demos cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, la amplitud que tenía. Hoy en día, bueno, en fin, se publican tesis doctorales de personas que no han leído ni un libro, pero, en fin, en algún momento fue una joya. Por supuesto, como está eso en el fondo editorial, a veces lo reeditan Supo y ser. supo ser, exactamente como diría vos. Él fue, él fue uno de los grandes promotores de Eudeva en ese sentido y renuncia en 1967 como resultado o como consecuencia del gobierno del general Onganía, la dictadura de ese momento que quería hacer de Eudeva un sello de publicación de textos oficiales. Increíblemente los que lucharon contra eso en ese momento y lo bien que hicieron, después se convirtieron en textos oficiales, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo en algún momento, ¿no? También las editoriales oficiales publican textos oficiales, no con la amplitud que se había tenido antes, porque Eudeva había nacido, valga decirlo, sobre la base de un proyecto bajo el gobierno de Frondizi de la idea de la publicación de textos de calidad para la universidad. Una cosa imponente. Había de todo, desde Marx, Engels, Hegel, pasando por Guénon, ya les decía, Sima, etcétera, etcétera. Yo tengo cantidad de libros de Eudeva, textos de Gilson y demás, de una calidad impresionante, aparte los traductores eran colosales. Los textos clásicos, ¿no es cierto? Por supuesto. Conrado Gerstlán, lo hemos nombrado, publicó La República, en traducción de él, de manera maravillosa. Sin embargo, ustedes me dirán, 1943, el último texto que toma Diego, Las ratas,
vamos a tener que esperar 30 años. Hay en Bianco una actitud ante eso. Es un hombre que se dedica a la obra de otros, eso es maravilloso. Hay una entrega a la traducción de Henry James, de Jean-Paul Sartre, de Julien Bendit, de Ambrose Bierce, etcétera, etcétera, porque tradujo muchísimo. Pero hay una actitud en torno de volcarse con seriedad a su trabajo de editor, ¿no?, de la revista Sur y luego de editor de Udeva, lo que lo va a llevar a renunciar a su obra. Pero hay un texto que revela a un Bianco coherente. En 1930, Bianco es el primer argentino que escribe un texto sobre Marcel Proust, que va a ser una marca sobre él. Esto se dice en algún sentido, pero a veces se critica. No. Si hay una fidelidad de Bianco en la literatura, es a Marcel Proust. Yo lo siento por lo que admiran a Bianco y a la vez les cuesta Proust. Es más, en 1984, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, publica su homenaje a Marcel Proust. 50 años después, muchísimo, ¿no?, revisado y demás, hay una admiración de Bianco hacia Proust tan enorme que es su última novela la que va a marcar, no es su último libro, después vamos a hablar de él, que va a marcar justamente esa influencia y esa admiración. La pérdida del reino. La pérdida del reino es una novela de 350 páginas. Está editada en algunos casos en 2 tomos. Esta es la edición original de Seix Barral. No es muy bonita, me dirán ustedes. Sí, tiene un cuadro de Modigliani que se ve apenas, un horror, sí, un horror. Hecho en un cromo, no sé, en un espanto. Sí, siglo XXI. Exactamente. ¿Qué dije? Seix Barral. Seix Barral, dije. Ay, perdón. Seix Barral es la de la pequeña... Siglo XXI. Sí, un papel horrible. Pero bueno, ¿qué es La pérdida del reino? Voy a tratar de ser breve. Es una novela proustiana, sin lugar a dudas. Hay un narrador también en primera persona, con una larga introducción de 50 páginas, donde el narrador se encuentra y dialoga con el gran personaje de la novela, que es Rufino Velázquez. Rufino es una metáfora de la Argentina, me permito decirlo. Es el hombre que promete una gran actividad intelectual, que promete también una clase social, ¿no? Una clase social ahí, en un mundo de elegancias y demás, de idas y vueltas a Europa, de viajes constantes. Está dividida en 2 partes la novela, una primera y una segunda parte muy marcadas, 4 capítulos para la primera parte y 9 para la segunda. Es la historia o la vida de Rufino Velázquez, Rufo Velázquez, lo van a encontrar. Sus amores, sus amoríos, nada termina por concretarse en líneas generales, lleva a cierta desilusión y una obra inconclusa. Es el modelo de una Argentina inconclusa, de una Argentina que no termina de desarrollarse. Permítanme esta metáfora, o si se quiere, esta alegoría de una Argentina muy particular. En un tono proustiano, en un tono de recuerdo, en un tono constante de reflexión, en un tono muy diferente de Las ratas y de Sombra suele vestir, muy diferente, que a mí me parece el gran homenaje. De hecho, las 50 primeras páginas me hicieron acordar el comienzo, En busca del tiempo perdido, que es un personaje que no puede dormir. ¿De qué año es? 30 años después. 1973. O sea, claro. Y Bianco muere en el 86, con lo cual todavía tiene un tiro ahí de... Que no va a publicar, no va a escribir, supongo que sí, pero no va a publicar nada más, con excepción de Ficción y Realidad, ya lo nombro, que es de 1977, que es un libro de ensayos. En realidad es una recopilación de ensayos. Es muy valioso. Ojo, no lo digo despectivamente de ensayo que dejó. No. No saben la calidad que tiene. De hecho, homenaje a Proust del 84, publicado en México. Es de una lectura que uno dice, es increíble cómo Bianco ve en Proust, cuando en Francia la cosa era escéptica, en los años 20, los últimos tomos, bueno, él da una alusión a El tiempo recobrado, el último tomo de En busca del tiempo perdido, hace un análisis exquisito. Pero vuelvo a La pérdida del reino. ¿Qué es La pérdida del reino? Ven el título maravilloso.
la idea de justamente, en busca del tiempo perdido, ¿no? También hay un juego de, ¿no? Me atrevo a decir que hay algún personaje que hace alusión clara. Es el reino perdido de la felicidad, de lo fructificante, si me permiten el neologismo, de aquello que fructifica, porque no termina por dar nada. Es un inválido, Rufino Velázquez, es un inválido y lo es en muchos sentidos, de hecho se lo describe en muchos casos así, ni siquiera en el amor, ¿no? Ha atraído a cuanta mujer ha estado cercana a él, es un hombre intelectual y demás, pero uno siente ese clima prustiano también de un Marcel que no termina, ¿no? Por hacer una gran obra, obviamente no termina de hacerla porque la está haciendo, ¿no? Y en Bianco pasa lo mismo. Es la pérdida del reino, la gran obra. No es cierto que tendría que haber escrito Rufino Velázquez, pero no está, no es el protagonista, es una especie de Charles Swann, si me permiten, para tomarlo desde Proust, que de alguna manera es el narrador el que va a retomar. La novela es de una exquisitez notable, hay un Buenos Aires de los años 20, 30, 40, en toda una intelectualidad. Hay un narrador que empieza a los 14 años, como si fuera un Marcel Proust que está conociendo a un Charles Swann, ¿no? En ese sentido. Hay un personaje, yo les decía, por ejemplo, las citas, ¿no? Inés Berturelli, yo pensaba en Madame de Verdurán, ¿no? En el mismo caso de Proust. O sea, hay alusiones a eso que dejan entrever la admiración que Bianco siente por un Proust narrador en su mejor sentido, ¿no? Yo creo que la influencia de Proust en la literatura argentina, estoy pensando en un Mujica Lainez, estoy pensando en José Bianco, por supuesto, y estoy pensando incluso en algunos que lo negaron, pero que obviamente entendieron cuál era la verdadera profundidad de Proust, está netamente marcada en esta novela. Vayan y leanla, son 350 páginas de una exquisitez literaria notable. Bianco escribe muy bien el castellano, muy bien. Es un estilista, es un esteta en todo sentido. Le llevó muchos años, se nota, debe haber una corrección notable. Hay frases, párrafos, diálogos que son de una exquisitez profunda. Tengo el análisis completo acá, verán mis apuntes cuando la leí, parte por parte. La tercera parte, me había olvidado, la tercera parte, que son los 9 capítulos, y una segunda parte, son 3 partes, perdón, 2 de 4 y la tercera parte de 11, de 9, perdón, que revelan una novela en el tiempo, porque abarca un tiempo notable, fundamental. Y lo último, para cerrar, Eudeva, ironías del destino, cada tanto llama a gente capaz. En este caso, llamó a una experta, no voy a recordar ahora su nombre, lo lamento, pero es Silvia Zaita quien la presenta. Me merece el mayor de los respetos, experta en Roberto Arlt, la querida Silvia Zaita. Publicó en 2017 el Epistolario, que es lo último que tenemos del querido José Bianco. ¿Por qué es importante? Porque con quién se carteó, desde Vargas Llosa hasta el que se les ocurra. Y las cartas no son cartas, claro, no son cartas. Querido Diego, no. me duele la panza, por eso te escribo, porque no te voy a ir a ver. Saludos, Pepe. No. Aparte que la puedo. Claro. Es impresionante las cartas de Bianco, la profundidad que tienen literaria. ¿Por qué? Porque no las pensó para ser publicadas, ¿eh? No vayan a pensar que son cartas, vieron, como las cartas de C.S. Lewis, que son cartas pensadas para ser publicadas y por lo tanto de una belleza notable, sino que son cartas para un destinatario específico en el que por ejemplo, le hace observaciones de estilo, con muchísimo afecto, ¿eh? Nunca con esa cosa, ¡ay, has escrito mal la palabra! Sí, con cierto... Properispómena, ¿no? Claro, no sé. Como diría cítrico, ¿no? Con claro, sí, claro, con ruptura, cierta actitud, ruptura de los fondos. Sí. Decía al contrario, ¿no? Pidiéndole un trabajo y demás y diciéndole la importancia que tiene, porque en esta obra y en aquella, es decir, es para conocer el mundo intelectual de los años 50, 60, el epistolario publicado por Eudeva vuelvo a decirlo, gracias, al fin, alguna cosa hacen bien, de José Bianco,
Eso, sí, sí, yo he estado en el último catálogo, me quería matar, pero Ay, bueno, Dios, es un vale lindo hacerlo. tema para un recreo. Sí, lo vamos a hacer, y tengo material sobre el tema. Ey. El querido Guillermo Mazzarellano Mm, ha entrevistado hace poquito a un autor español muy interesante, contando ciertas vicisitudes de las editoriales españolas, que, oh, casualidad, oh, qué raro, se repiten, ¿no es cierto?, en cierta cosa argentina. Ustedes dirán, hablan por la herida, sangran por... No, 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 no. No, yo no puedo no, ser ahora, publicado por ahora, Eudeva, no no, pará, hay, pertenezco hay una nueva ahora. Ahora somos catequistas. Lo leí por ahí. Ahora de pronto en todo caso catecúmenos. somos catequistas, ¿viste? Bajamos líneas, Claro, flaco. somos Hace, catecúmenos, hace querido. 7 años que estamos acá diciendo lo Claro, mismo. sí. De Este es el pronto, octavo en de realidad. pronto son, ¿viste? Claro, No claro. estamos diciendo nada que no esté lejos de, de- No, de- de de lo lo que que siempre pensamos y dijimos. lo que sucede. Ve al programa Y en el 1 fondo y... sucede, no sangra por ninguna herida. No, porque Eh, yo a lo que quiero ir es que una editorial universitaria, Alfonso Reyes, lo que hizo con el Fondo de Cultura Económica, lo ah, tenía muy claro. No es una cuestión ideológica del momento. Uy, vamos a editar al que ahora, claro, al que ahora dice ese es el que... mismo personaje que dice que a mí me Totalmente. gustó más el libro que la novela. Totalmente, es el mismo, es el mismo. ¿Qué quiero decir? No la modita del Sí. momento, sino lo denso, y no quiero decir que hay que editar a los griegos nada más, ¿eh? No estoy diciendo eso, o a Meister Eckhart, que sería buenísimo que lo hicieran en una edición crítica, sino volver a revisitar, por ejemplo, las traducciones que se han hecho de Walter Benjamin, volver a revisitar a Eh, Teodoro W. Adorno, ven que les estoy dando pie para que trabajen con... Pero por favor, no reediten lo que se editó hace 50 años con las pésimas traducciones que por ahí se hicieron sobre la base, y sí reediten las muy buenas traducciones que se habían hecho en ese momento. ¿Ven? Parece contradictorio, pero están las dos cosas. Y en segundo lugar, observar, y el querido Pepe Bianco estaba en esa actitud en Eudeva, sáquense las anteojeras, ¿sí? Sáquense las anteojeras, pues muy interesante. Thomas Molnar fue editado por Eudeva, yo no lo puedo creer, qué maravilla. Un libro como el de Thomas Molnar sobre los intelectuales, la decadencia del intelectual, es un libro que, el de Julien Bendin, ¿no es cierto?, sobre el ocaso de los intelectuales, de Clerc, como dice él, ¿no?, de los clérigos sería. Son libros, el libro sobre filosofía argentina, que tengo, una antología de la filosofía argentina con filósofos que he conocido ahí, por favor, ¿sí? Entonces, lo felicito. Ahora ya les di palitos, ahora lo felicito. Muy bien, han editado el epistolario de José Bianco con un cuidado maravilloso. Esa es la actitud. Esa. Y volver a revisitar ciertos autores. El escritor en la jungla de cemento de Silvia De Zaita. Silvia Zaita, Ahí está, librazo. estaba pensando hace Librazo. 10 Un minutos librazo. que estoy pensando es no sé si es la tesis, pero es el libro de Silvia Zaita sobre Roberto Lo Arques. tengo. Fabuloso. Es un libro Y exquisito. Lo que por ha leído esa mujer, Dios razones de mío. transitividad, un gran saludo a María Elena Fonsalido, que siempre, a mí me hizo mucho bien La tenerla como Marquesa. profe la Marquesa, La porque tendremos fue la que pronto. me introdujo a algunos textos de Silvia Zaita. ¿Quieren conocer a la Marquesa de Fonsalío? Vengan al Vengan al Congreso Congreso de de Literatura que va a Literatura venir que va a ser en octubre, en octubre. en el Colegio Máximo, ya adelantamos, el 10 de octubre. Ahí por ahí, Por Diego. ahí, ¿verdad? Es un viernes y sábado. Son Primeros 2 días de días. octubre. Hemos vuelto a los 2 días. Algunas cuestiones para Sí, pensar profesor, por sobre favor. Bianco, la importancia del oficio literario. Sí. De sentarse y de meditar y de pensar. Como dice el queridísimo Marcelo Di Marco, a quien le hacemos llegar un abrazo, y también a Nomi, que está recuperándose de una pequeña convalecencia, no grave, pero está mejorando. Con tener talento no alcanza, ¿no? Exacto. O sea, Bianco tenía talento, sí, Hay que claro, pulir la por piedra. supuesto, pero hay que pulir y afilar y pulir y encontrar. Y cuanto más fina es la piedra, más filo se saca, ¿no? Entonces hay que Exacto. pensar en eso. Bianco nos enseña eso. Por supuesto que apenas es una invitación lo que estamos haciendo. Ojalá vayan
se consigue, no hay excusa. Se consigue todo. Sombra sobre vestir y las ratas está editado en un solo libro. Sí, La pérdida del reino hay una edición mucho más moderna. Se consigue en internet. Sí, totalmente. Y próximamente nos estaremos dedicando a algunos temas que dejamos entrever hoy. La última página tiene todavía mucha vida y estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes todas las semanas. Como habrán visto, estamos haciendo ahí un mix entre lunes y martes. Exacto. Porque a veces los lunes se complica un poco, dado que tenemos reporte minoritario el lunes, con el cual hay material. Estamos ganando los martes, digamos. Entonces los martes, para mí es un poquito más sencillo editar un martes, porque edita soy yo. No hay ningún problema. Entonces, por ahí, si no sale el lunes, seguro sale el martes. Solamente se hizo una votación. Sí. Hubo 132 millones de votos a favor del lunes y 287 millones a favor de los seguidores que tenemos. Sí. Que son montones. Seguidores ocultos tenemos miles. Algunos no votaron. Así que bueno, Sebas, ¿nos vamos? Sí, maestro. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en una nueva emisión de La Última Página. Este jueves anunciamos con el hilo de Ariadna. Sí. Se viene con el hilo. Hemos anunciado hace 15 días. Vamos a cumplir este jueves. Bueno, va a haber con el hilo de Ariadna. Sí, punto. Sí. Listo. De sorpresa. Esto es así. Esto sube. No, es sorprender al suscriptor con el contenido del canal. Exactamente. Ese es el objetivo de este año. Totalmente. Sorprender. Bien, perfecto. Sebas, como siempre, un placer venir acá. Nos vemos, que tengan buena semana y a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.